Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión en señal de televisión abierta, así como quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 7 de septiembre de octubre del año 2022. Hoy cumple años de fundada la Universidad de Panamá. En el campo internacional, la principal noticia, por supuesto, es el Premio Nobel de la Paz, otorgado a luchadores pro derechos humanos, que casualmente han sido luchadores de derechos humanos en Bielorrusia, en Ucrania, y que han de alguna manera enfrentado el autoritarismo de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. Uno de los ganadores, Alex Bielitsky, está detenido en Bielorrusia, víctima del tirano Lukashenko, que como todos sabemos es un prorruso, desde el año 2020, sin juicio. Sin embargo, eso no ha logrado que cese su verticalidad en pro de la democracia y de los derechos humanos en esa región del este de Europa. Muy bien, por otra parte, también en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se lleva a cabo en Lima, Perú, se presentó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y planteó algo bien interesante. Le planteó el interrogante a los presidentes, cancilleres y embajadores ahí presentes y además a las organizaciones de la sociedad civil que estaban también convocadas para esta ocasión, cuál hubiera sido la postura de los héroes de la liberación, de la lucha liberacionista y de independencia de América, de haber tenido que tener una posición, Simón Bolívar, por ejemplo, frente al conflicto de Rusia y Ucrania. ¿De qué lado hubieran estado? ¿Del lado de Rusia o del lado de Ucrania? Interesante la posición. Y por otra parte, la justicia argentina, la Constitución argentina prevé en uno de sus artículos que la justicia argentina tiene la facultad, basada en la jurisdicción universal, de investigar y procesar a criminales independientemente de en qué país, o en qué territorio o en qué jurisdicción se haya cometido el crimen. Pues bien, le abrieron una causa criminal al dictador nicaragüense Daniel Ortega, a su esposa Rosario Murillo y a otro número de cercanos colaboradores por supuesta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos a partir del año 2018, cuando se dieron las protestas por el anuncio de que iba a haber variación en el tema de las cotizaciones, edad de jubilación, pensiones, etcétera, en Nicaragua, y eso ha ido increciendo en la represión de los opositores o de cualquier tipo de personas que se opongan a las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que esto es un tema más bien simbólico. La justicia argentina ha investigado con anterioridad, por ejemplo, los crímenes del franquismo en España, crímenes cometidos en Myanmar, y es, como digo, simbólico porque independientemente del resultado, pues no se puede ejecutar. Cualquier tipo de sentencia que se dé, que se produzca, no puede ser ejecutada porque no hay la posibilidad de capturar a las personas para hacerlas cumplir la condena en caso de que se produzca una condena. Pero no deja de ser interesante esa movida de la justicia argentina. Digo, si no se puede en Nicaragua, pues que se haga en el mundo. Sí, sí, sí. Que se haga en el mundo, como ha pasado con otros dictadores, porque ya Ortega es un dictador. Oye, hablando de eso, no sé si viste ayer el anuncio del presidente. En un discurso, el presidente Cortizo pidió a sus funcionarios ser tolerantes. Me llamó la atención, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Cortizo cuando hace ese llamado a la tolerancia a sus funcionarios. Vamos a escucharlo. Ese anuncio lo hizo en el marco del Consejo de Gabinete que se desarrolló en el ICSE. Aquí está, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Cortizo. Bueno, ya entró el proceso electoral oficialmente desde el 1 de junio de este año, 2 años de anticipación, un proceso electoral que inició el 1 de junio
tenemos que entender, o sea, que es política. Tenemos que ser tolerantes. A veces hasta demasiado tolerantes. Porque en algunos casos inclusive hay señalamientos que son injustos, que no son correctos. Pero esa es la democracia. Yo me pongo a ver todas... Bueno, ya escucharon lo que dijo el presidente. Atención a los funcionarios, hay que ser tolerantes. Ahora, no estoy seguro de si lo que dijo de que ya inició el torneo electoral sea cierto, o el proceso electoral sea cierto. Ese anuncio lo hace el Tribunal Electoral y creo que no ha Sí, pero él empezado. se refiere a que, bueno, y la verdad, aquí la campaña política ya comenzó, independientemente de si hay anuncio oficial o no, Guido. Sí. Comenzó cuando se inició ya la recolecta de firmas, sí. para la libre postulación, porque las reglas del juego han cambiado. Y como las reglas del juego han cambiado, el anuncio que hace el presidente de la tolerancia me llama la atención porque coincidentalmente el diario La Prensa publica desde ayer, primero en su edición digital, hoy en la edición impresa, que ellos enviaron una nota al gobierno porque están haciendo una investigación. Y en vez de responder las preguntas de la nota, el para atrás del gobierno fue una campaña sucia antes que apareciera la publicación. Eso yo nunca lo había visto. Increíble. Sí. Increíble. Un cuestionario de 21 preguntas que le envió la unidad investigativa de la prensa al gobierno, directamente al vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Por eso y yo no sé. Y efectivamente la respuesta no se sabe si es oficial, pero... No, el para atrás. No hay que ser muy... El para atrás fue la campaña sucia. El tema es que no sé si el presidente le está hablando a su vicepresidente, porque es que el presidente dijo que hay que ser tolerante. Y la verdad que yo no entiendo tampoco a los estrategas de comunicación del gobierno para estar recomendándole a esta altura al gobierno hacer campaña sucia. Tienen muchas cosas en contra. Es más, este gobierno llega con el 68% en contra, el gobierno gana con el 32% de los votos. O sea, significa que esa alianza de gobierno tiene ya arrancaron con ese hándicap, como se dice. Arrancaron con 68% en contra. Tú tienes a la mayoría de la población en contra. Desde que comenzó el gobierno, estamos hablando del año 2019, antes de la pandemia. No hay que ser muy experto en comunicación para saber que la mayor cantidad de aceptación o popularidad para un organismo político es el día en que ganas las elecciones. De ahí eso va horadándose, a menos que ocurra algo excepcional y tú te eleves por encima de... Pero eso no pasó. O sea, sabemos todo lo que ocurrió durante la pandemia. Sabemos que el gobierno está no ya en 32, en números mucho más bajos. No, pero a ellos se les ocurre hacer una campaña para entonces irte al contragolpe. Una campaña que políticamente no es ni recomendada. Aquí mucha gente se mira en los ojos de lo que ocurren en otro tipo de latitudes, como en Estados Unidos, pero resulta que el caso del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, él no tiene minoría, él tiene un país dividido, entonces estás polarizado y ese tipo de campañas negativas casualmente son efectivas en países donde las cosas están polarizadas. Este país no está polarizado, yo no sé si el PRD lo sabe, pero este país no está polarizado. Tiene a la mayoría de gente en contra, Guido. Es evidente, desde el día 1 que ganaron, tienen a la mayoría de gente en contra. Y yo no entiendo por qué, en vez de sumar, lo que hacen es estas campañas para restar. Sale esta campaña, por ejemplo, contra periodistas, sale la campaña contra los del tanque de gas, salen un montón de campañas que realmente no sé por qué el contraste o la necesidad de hacer ese tipo de, o buscar ese tipo de asesoría de contraste, cuando ellos no necesitan contraste, necesitan es sumar a gente, no irse en contra de la gente. Es lógica. Ni desviar la atención. Si un medio de comunicación... Pero es que ni ese objetivo consigues, porque si querías buscar el objetivo de desviar la atención con una campaña sucia, ¿sabes lo que hiciste? Provocaste el efecto contrario. Ahora más gente va a buscar la noticia. Así es. Claro. Es lo contrario. Fíjate que por ahí recibí el video famoso contra la empresa Tropigas. Sí. Cuando el gobierno lo que tiene es que dar una explicación de por qué, si está cobrando religiosamente el impuesto a los combustibles, 60 centavos por cada galón de las gasolinas y 25 centavos por cada galón de diésel, que es el que suple ese subsidio del tanque de gas,
no hay la disponibilidad del dinero para pagarle a la empresa. Pero en vez de estar atacando a la empresa. pero con la excusa videos de estos anónimos que todos sabemos cuál es el origen de esos videos. Guido, pero la excusa la dieron esta mañana, entrevistamos al secretario de Energía. Obviamente, el impuesto, o mejor dicho, el subsidio del tanquecito de gas, sale del impuesto del combustible. Pero si está subsidiando el impuesto del combustible, adivina qué pasa, va a tener un problema con el subsidio del tanque de gas. Claro, pero eso lo debiste haber analizado el día 1, no un montón de semanas después, cuando tenías una deuda de 60 millones y estabas poniendo en peligro la distribución del tanquecito de gas. Que ese tanquecito de gas sí era un tema mucho más importante que hasta el de las calles y el de la basura, Guido. O sea, ellos solitos se acorralan. Ellos solitos se acorralan en medio de la circunstancia. Es un tema vital para la mayoría de la población, porque ese es el tanque con que cocinan sus alimentos. Claro. Con que donde no hay agua potable hierven el agua, etcétera. Ya dijeron que al parecer puede ser que salga hoy el subsidio al tanquecito de gas para las compañías distribuidoras. Vamos a ver si eso ocurre. Y viste los controles, ¿no? No sé, ahí... Que sí es necesario, por cierto. Sí, no, yo no tengo la duda de que haya que controlar, porque no puede ser que un dueño de restaurante vaya y compre 20 tanques de gas subsidiados para su restaurante. Exactamente. Eso es absolutamente... Ojo, que sí incluye el tema de las fonditas, porque hay muchas fonditas que son realmente negocios de subsistencia y que sí están contempladas dentro de ese propio subsidio. Sí, la fondita sí. Sí, pero es que hay también contrabando hacia Costa Rica. Además, ¿no? Entonces, Además. No sé, vamos a ver la propuesta esa que presentó ayer el ingeniero Oliva de la AIG, de que las personas tengan que comprar con la cédula, como se compra el combustible. Claro, esa puede ser una forma de... Es una fórmula eso para tener mayores controles. Claro. A mayores controles, el gobierno también logra enfocar el subsidio en quien realmente lo necesita. Normalmente ese subsidio del tanquecito de gas era de 70 millones al año. Óyeme, 60 millones lo que deben. O sea, esto va a terminar duplicándose producto del aumento del precio de los combustibles. O sea, este año, por ejemplo, el tanquecito de gas, el subsidio es el doble, pero eso debieron haberlo analizado y programado cuando se dio el subsidio del combustible, porque sabían que uno apoya al otro, pero es un tema ya de administración, porque al final esa plata va a salir de algún lugar, esa plata obviamente va a tener que salir de un préstamo. Pero bueno, vamos a hablar con Diana Candanedo de la Gran Alianza Nacional por Panamá por el tema del diálogo. El diálogo está estancado. Supuestamente se iban a sentar ya todas las partes en esta discusión, pero resulta que después de la carta que mandó la Gran Alianza por Panamá a los responsables del diálogo, no hay respuesta y todavía se está a la espera de que haya por lo menos la posibilidad de equiparar esa mesa. Diana, buenos días. Gracias por acompañarnos. Creo que más o menos eso pinta así el panorama del diálogo nacional por Panamá. Cuéntanos acerca de lo que dice la Gran Alianza. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad que le brindan a la Gran Alianza para comentar acerca de lo que está ocurriendo. En efecto, nosotros estamos sumamente preocupados como la Gran Alianza, somos más de 150 organizaciones de todos los ámbitos a nivel nacional, con deseos de participar en un diálogo, pero un diálogo que resulte en soluciones que se puedan implementar a corto, mediano y largo plazo. Y para eso se le ha pedido al gobierno que se creen los mecanismos adecuados para que un diálogo nacional sea exitoso. Y eso no ha ocurrido. O sea, todavía no hay un consenso para que realmente haya un efecto en esa mesa de diálogo. ¿Qué es lo que está trancando la situación? Así mismo es. Primero que todo, no hemos sido formalmente invitados. Yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo que hay que aclarar es que, y reiterar más bien, es que nosotros estamos ansiosos de participar, pero nuevamente para llegar a soluciones que de verdad puedan ser implementadas y sean duraderas y sostenibles. Para eso, en nuestra nota que entregamos el 3 de octubre, tal cual nos lo solicitaron desde el 28 de septiembre, nos dijeron que le entregáramos el 3 de octubre, allí, y eso fue lo que publicamos en los medios, dimos los parámetros que nosotros consideramos que son los necesarios para que el diálogo sea exitoso. Si gana Panamá, la Gran Alianza por Panamá no se llama Gana Panamá por gusto. O sea, esto es algo en realidad
que es para todos nosotros, todos los que vivimos en este país. Debemos participar para construir un mejor país y cambiar el rumbo que actualmente tiene el país. Ahora, Diana, ¿qué va a pasar entonces? Ustedes todavía están a la espera de una respuesta. ¿Qué pasa si no hay esa respuesta? Siguen anuentes a ser parte de la mesa, pero con lo que se plantea en la nota que enviaron ya al gobierno. Claro que sí, es como digo, para que solucionemos problemas tan graves de educación, de salud, pues los principales, tenemos que en realidad crear los mecanismos para que cualquier diálogo a nivel nacional sea productivo. Nosotros estamos en espera de que el gobierno conteste, porque en realidad ellos son los responsables, son los que deben asegurarse que este diálogo sea exitoso. Nosotros vamos a continuar de nuestro lado promoviendo propuestas que creemos que son necesarias para mejorar a dónde vamos. Escuchando los comentarios todo esta mañana acerca, por ejemplo, de lo que pasa con el subsidio del tanque de gas, el no pago a la empresa. Yo creo que esa es la punta del iceberg de lo que va a venir si no tomamos los correctivos ahora. Bueno, muchas gracias, Diana. Diana Candanedo, de la Gran Alianza Nacional, a la espera pues de que haya algún tipo de acuerdo, Guido, en función de este diálogo. Esperamos que ambas partes se puedan poner de acuerdo, porque al final sí es cierto, el país lo necesita y se necesita de aquí en adelante. Insistimos, dividiendo, o sea, es que ni siquiera se puede dividir, porque realmente la situación en este momento no es de buenos contra malos. Es que mientras a más personas sumes, mejor en esa mesa. Claro. Y eso va para el gobierno como para los que están sentados en la mesa del diálogo. Y que la mesa sea equitativamente distribuida entre los actores, a mí me parece que es básico de cualquier negociación. Entonces, no puede ser una negociación de como se dice vulgarmente, de tigre suelto con burro amarrado. Claro. Eso no hace sentido, sobre todo porque hay consenso. Eso no es legítimo. Y para conseguir el consenso debes estar en igualdad de condiciones. Si no, no hay consenso. Lo que prevalece es el disenso. Así que hay un elemento muy importante dentro de lo que viene, y a la vez también debe haber un mediador, buen componedor, que al final sirva de guía y referencia en las discusiones que se dan en la mesa. No puede estar al margen, tiene que estar dentro de. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña, como habíamos ya adelantado la semana pasada, Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta semana vamos a ver los avances que tiene el Censo Nacional. Hay casos muy puntuales que nos va a presentar el licenciado Moreno de lo que se ha encontrado ya en estos avances del censo para el año 2023. Ya lo tenemos en unos minutos y estará con nosotros aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el licenciado Samuel Moreno. Ya sé, y la semana pasada nos había adelantado, ¿no?, que nos iba a traer acá al programa una muestra de las pruebas que se están haciendo para el censo del año 2023. Y es interesante, resulta significativo los hallazgos encontrados en estas primeras pruebas del censo en 3 áreas específicas que fueron las pruebas, áreas de muestra, licenciado, ¿no? Altos de los Lagos, Tocumen y Capira específicamente. Y vemos aquí, entre otras de las cosas, una entre los objetivos de este trabajo es, bueno, probar estas herramientas tecnológicas, evaluar un poco el trabajo que se está haciendo y entender este proceso de empadronamiento. El empadronamiento también incluyó, según la información de Contraloría, a 584 privados de libertad, pero te permite tener una muestra en tiempo real de estos sectores. Por ejemplo, mire, vamos a proyectar lo que hay, lo que se encontró, por lo menos en las 3 regiones censadas específicamente, un consolidado que aparece allí en las muestras y en los 3 sectores, para que nos explique de esta manera, licenciado, lo que se encontró en los 3 puntos, ¿no?
Vamos a presentar ahora estas gráficas. Podemos comenzar con la primera gráfica, que son los avances de las pruebas en las 3 regiones. Las metas o los objetivos de las pruebas tecnológicas, que es como se llamó este ejercicio. Perfecto, bueno. Primero, muchas gracias por la oportunidad, muy agradecido. Sin duda esta prueba tecnológica que ya lleva un 95% de cobertura, eso significa que ya nosotros de las 18.055 viviendas que es el objeto de estudio, ya hemos alcanzado básicamente 17.159 viviendas que hemos visitado. Los resultados son alentadores. Primer resultado, podemos decir que el INEC y la Contraloría está preparado tecnológicamente para hacer el censo. No ha existido ninguna novedad, ningún cuello de botella en el tránsito, en el transporte de los datos del dispositivo móvil de captura a los servidores de la Contraloría. Así que eso es una muy buena noticia. Y eso es lo que se demostró producto de esta prueba que se hizo, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, nosotros también estamos probando todos los sistemas y las plataformas que son muy importantes. Estamos probando también un dato muy relevante, es que el hecho de que nosotros a los empadronadores le estamos pagando a través de un pago electrónico, nada de efectivo, a través de la billetera electrónica del Banco Nacional. Ellos bajan una aplicación y ahí inmediatamente la Contraloría hace el pago directo, hace la transferencia. Eso también ha mirado muy bien, el primer pago se hizo correctamente, sin ninguna novedad. Ahora, en estos barridos que se hicieron, aquí lo que dice la Contraloría es que fueron barridos en zonas de alta peligrosidad, presencia de bandas, uso de empadronadores de contingencia por bajas en el voluntariado, utilización de la póliza de atención médica, porque por eventualidades que se dan también producto del censo, ¿no? Yes. Mordedura de perro, torcedura de tobillo, el hecho de que se haya empadronado a privados de libertad en La Joyita, monitoreo de la cobertura y la infraestructura tecnológica y el tráfico de datos en los servidores. Todo eso se estuvo evaluando, ¿no? todo se estuvo evaluando y fíjense que con el tema de la póliza podemos decir que tuvimos dos novedades. En Tocumen, un perro muerde a una empadronadora, se tuvo que... Producto del momento en que se... Y en Capira se desmayó una empadronadora, tuvo que ir al hospital y utilizando la póliza. Además también podemos ver, digamos aquí, las metas nuestras, o sea, probar todas las herramientas tecnológicas. Ya eso efectivamente fue un buen avance en esa prueba y los pagos. Si quiere podemos pasar a la siguiente. Sí, porque vamos a las regiones. A las regiones. Veamos lo que ya se fue encontrando específicamente ahora ya en la primera. Aquí están las 3 regiones que se estaban evaluando. Sí, aquí está el consolidado. Claro. Nosotros lo que hicimos fue básicamente barridos en las zonas de alta peligrosidad, sobre todo con presencias de banda. En Alto de los Lagos es una incidencia alta del tema de las bandas. También tuvimos que usar empadronadores de contingencia, porque en Tocumen, por ejemplo, nos renunciaron 2 empadronadores ya con cargas de trabajo y tuvimos que suplirlos con técnicos del INEC, precisamente para completar esas cargas de trabajo. Vamos a entrar ya en detalle de los hallazgos, por ejemplo, de la región. Aquí lo tienen 0305, que es la de Altos de los Lagos en Colón, porque veo aquí que lo identifica muy claramente el censo, es un alto índice de violencia, ¿no? Alto índice de violencia. Resalto nada más que aquí la tasa de rechazo es de 0.77, muy bajo. Sin embargo, en rojo podemos ver un 17% que son viviendas con ocupantes ausentes. Aquí tenemos que trabajar en una estrategia interesante para bajar esos porcentajes. Ahora, en el proyecto censal. El día del censo tradicionalmente solía ser un domingo. Entiendo que ahora no va a ser así. Van a ser varios días y puede ser que haya viviendas en donde las personas que habitan estén trabajando y no van a estar en la vivienda. Así es. Esto es típico de esta metodología de derecho. Como nosotros no vamos a inmovilizar la población se va a mover y efectivamente el censo lo vamos a hacer en 60 días y no en un día. Por ejemplo, hoy es 7, nos queda hasta el próximo sábado, que es 15, para recuperar esa información, volver a esas casas. Ahora, en este caso de Altos de los Lagos, en la prueba se buscó censar a todas las viviendas del área. Todas las viviendas, 7.000 viviendas. 7.000 viviendas solo en Altos de los Lagos. Solo en Altos de los Lagos. Todo, es básicamente un censo para Altos de los Lagos, un censo completo.
Y aquí es importante ver toda la estrategia también que hemos hecho sobre... ¿Cuántos días le tomó hacer esto específicamente? Bueno, En el caso de Altos de los Lagos, que fueron 7.000 viviendas. En los Altos de los Lagos, por ejemplo, ya tenemos aquí, en la gráfica nos dice que ya hemos visitado 6.707, eso es al cierre del 5 de octubre. Ajá. ¿Cuántos días para visitar? Estamos hablando del 18, 10, 15 días. En 15 días. En 15 días, En 15 exacto. días. En 15 días. Eso puede dar una idea por lo menos de cómo sería la movilización en otras comunidades, porque como dijo muy bien Guido, en el pasado era en un solo día que se buscaba hacer todo eso. Exactamente. Ahora hay más flexibilidad, pero sí tenemos que prestar mucha atención en ese porcentaje de 17 y para ello nosotros estamos ya trabajando en las estrategias para hacer barridos. Creo que en estas áreas de alto índice de violencia no debemos dejar empadronadores solo, como ven en la imagen, ir un grupo, ¿no? Un grupo todo bien señalizado con los uniformes de la Contraloría, con los carnets, de tal manera de barrer rápidamente esos lugares. Licenciado, me llama la atención poderosamente el bajo índice de rechazo, es decir, personas que rechazan abrir la puerta. Eso me indica que cuando llega el empadronador o el grupo de empadronadores van debidamente identificados y además avisan a qué van, porque con los índices de desconfianza y de inseguridad que provoca esa desconfianza, pues hay gente que dice, no, yo no voy a abrir la puerta así por así. Pero el índice, fíjese, en Altos de los Lagos 0.77%, es bajísimo. Bajísimo. Creo que eso es una buena señal de que efectivamente la población está aportando al proyecto censal y que muchos han dicho que en el censo sí van a dar la información, quizás no en el tema de la prueba, pero como usted muy bien señala, licenciado, muy bajo, muy bajo. Ahora, ¿qué significa viviendas, ese 17% de viviendas con ocupantes ausentes? No había gente en la casa. No había gente en la casa, pero sí sabemos que están habitadas. Están habitadas. Okay. Estaban trabajando. Estaban trabajando, estaban haciendo mandados, diligencias, etcétera, supermercados, estaban comprando su tanque de gas, o sea, es decir, la gente estaba moviéndose, ¿no? Sí. Pasemos ahora de Altos de los Lagos a la siguiente, que es en Tocumen, donde se está haciendo también una prueba. En el caso del corregimiento de Tocumen, ahí se está alcanzando todo el corregimiento, específicamente qué sector, porque el corregimiento de Tocumen creo que es el más grande a nivel nacional, ¿no? Parte del Más corregimiento. denso, más densamente poblado a nivel nacional. Es parte del corregimiento de Tocumen. No es todo el corregimiento. No es todo el corregimiento. ¿Cuántas viviendas en ese caso? 6.444 viviendas. Ajá. Es el objeto de estudio y ya hemos visitado 6.153, que es casi un 95%. ¿También en 15 días? En 15 días. Pero fíjese que aquí sí ya vemos que la tasa de rechazo es un poquito más alta. Y aumenta. 4.15. Y vemos que el tema de viviendas con ocupantes ausentes es un poco más alto, 19%. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos preparado una estrategia de incorporar técnicos del INEC para acompañar a los empadronadores para bajar ese porcentaje de 19% y de tal manera, en vista del censo, preparar las estrategias para que en la mitad del censo, es decir, un mes, porque son 2 meses, tener ya visitado todo el país y después utilizar los otros 30 días para la recuperación de datos. Esos grupos de refuerzo, ¿qué tarea tienen? Por ejemplo, preguntarle a los vecinos por qué no está la persona en la casa, averiguar para ver qué día sí pueden ubicar a la persona Fíjese, en la casa. en el punto 4 nosotros estamos hablando de activación de grupos de refuerzo, grupos elites. Es personas que están totalmente capacitados y que van a ir con dispositivos móviles de captura para también censar. Ellos van a ser parte del equipo para censar estas áreas donde hay estos bajones o porcentajes muy altos en rojo y poder recuperar información. Nosotros lo vamos a hacer para 3 provincias, lo adelanto. Vamos a hacerlo para la provincia de Panamá, para la provincia de Panamá Oeste y para Colón. Grupos elite, es decir, técnicos del INEC totalmente capacitados con dispositivos móviles de captura para ayudar a los empadronadores en sus cargas de trabajo cuando nos encontramos con estas situaciones. Eso sería como una especie de segundo barrido, pues. Segundo barrido para asegurar... Solamente para enfocarse en esas casas que existen, pero que no tienen ocupantes al momento de la visita. Exactamente, para asegurarnos cobertura poblacional. Oiga, ¿pueden llegar a cualquier hora del día?
Sí, el horario así es siempre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ah, de 8 a 8. De 8 a 8. O sea, que porque también se puede prestar para Sí, confusión, ¿no? De 8 a 8 Que de la si le noche. llega alguien después de las 8 diciendo que es empadronador, no le abra Sí, la sí, puerta. No le abre la puerta. Es que porque usted resalta casualmente acá que son áreas en este sector en niveles de violencia e inseguridad medio alto, ¿no? En el caso de Tocumen, Sí. con presencia de pandillas en áreas focalizadas y que pudiese complicarse. De igual forma, el empadronador está debidamente identificado. ¿Algún método de seguridad para que la persona que tiene que abrirle la puerta a ese empadronador pueda garantizar que sí sea un empadronador, vienen otras personas como empadronadores? O sea, ¿cuáles son las características para que también la gente esté anuente a eso? Sí, nosotros tenemos medidas de seguridad en ese sentido y lo que hemos planteado es la página www.censospanamá.pa verificación, en donde la persona puede decir, permítame, yo voy a ver si usted está en el listado de las personas que están acreditadas para hacer este trabajo y puede chequear. O sea, se puede chequear el nombre del empadronador. El nombre y cédula. Creo que ese elemento de seguridad es importante, dado el problema que puede existir de que, digo, amigos de lo ajeno quieran hacerse pasar por empadronadores. O sea, hay un elemento y un mecanismo de seguridad para garantizar que efectivamente sea un empadronador acreditado para eso, ¿no? Sí, exacto, y muy transparente. Nosotros hemos tenido algunas novedades. En Alto de los Lagos, pues se tuvo que interrumpir el empadronamiento por unos tiroteos que hubo, que es normal en una zona de alto riesgo. Igualmente en Tocumen tuvimos otra novedad, que fue básicamente un homicidio muy cercano donde se estaba haciendo el levantamiento. No fue con el empadronador, pero sí muy cercano. Y además en Capira tuvimos una novedad en que una persona sacó un arma, pensaba que era otro tipo de visita. Así que nosotros nos vamos a enfrentar a estos temas de inseguridad y por eso hay que trabajar en las estrategias. Curioso, ¿no? Que en Sí, en Capira, correcto, Capira, que es una ciudad dormitorio, y veo que en Capira también hicieron la prueba para áreas rurales. Exactamente. Tiene ese componente rural. Tiene ese componente rural, o sea, estamos incluyendo Ollas Arribas, Trinidad, ciertos lugares de Capira que es área rural. Bueno, tenemos una pausa, licenciado. Ya regresamos para profundizar entonces en los hallazgos que se están dando en Capira y también para que nos hable en términos generales de este censo que se va a realizar en el año 2023. Ya regresamos, estamos con Samuel Moreno, quien es director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Seguimos en Cuarto Poder con Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que estará haciéndole frente al reto, desde los últimos 13 años, no se hacía, del Censo Nacional de Población y Vivienda. Licenciado Moreno, estábamos viendo la parte de Capira, destacando pues que ahí el rechazo fue muy bajo, 0.37% apenas de las viviendas rechazaron abrir la prueba tecnológica, y el nivel de desocupación o de viviendas habitadas no ocupadas también bajó al 10%. Exactamente, aquí, o sea, ciertamente Capira es una ciudad media en términos de dormitorios, ciudad dormitorio, y sí hay una incidencia de inseguridad, ¿verdad? Ok, y también, como usted muy bien señala, pues el nivel de rechazo fue muy bajo, 0.33%, aunque todavía el personal sigue trabajando hasta el otro sábado, que terminamos el 15, en recuperando información, y las viviendas con ocupantes ausentes, en este caso, es mucho más bajo con respecto a Tocumen y a Altos los Lagos. Más bajo. Sí. Ahí me llama la atención también algo que es una queja permanente de Panamá Oeste. Dificultades en la conexión por apagones en la sede central, en la sede censal, perdón. Exactamente, sí, ahí tuvimos esa complicación en la sede. La sede es en unas instalaciones que el MIDA nos ha prestado, pero sí hubo interrupción en la conexión. Ya es un tema que nosotros vamos a hablar con las empresas que nos están brindando este servicio, en este caso Gold Star, para precisamente ajustar estos temas para que cuando vamos a hacer el censo no ocurra esta situación. No ocurra, porque hay áreas específicamente de Panamá Oeste que esa es una queja permanente, ¿no? La cantidad de apagones. Muy bien, pasemos a la gráfica siguiente, que son los avances en las 3 regiones censales de indicadores demográficos claves.
porque ahí con este ejercicio se arrojan unos resultados muy interesantes, en algunos casos sorprendentes, diría yo, que quizás nos hagan variar de paradigma a muchos que tenemos sobre ciertas cosas y siempre ciertos datos claves de los lugares de vivienda de la población panameña. A ver, explíquenos esta gráfica. Sí, mire, aquí lo importante de esta gráfica es los indicadores demográficos claves. Aquí lo primero que estamos observando es que desde el punto de vista de la data de población, estamos hablando de 34.043 personas y vemos una incidencia que hay más mujeres que hombres, ¿no? Por eso que el índice de masculinidad es de 94.37, que significa que por cada 100 mujeres hay 94 hombres. Aquí también es importante comentar la edad media, que es de 29 años, es decir, una población bastante joven, y 484 que tienen un nivel de analfabetismo muy bajo, 1.7%. Pero lo interesante también es ver la población de 6 a 12 años que normalmente deben de estar en la escuela, muy alto, 98.8%. El 99%. Casi están estudiando, eso es una buena señal, sí. que nuestros niños están estudiando y eso es importante. Otro dato relevante es la pregunta sobre afro, 18.504, es decir, 54.8, perdón, 54.5. Sí. Etnia afro, pero tiene una razón lógica de ser alto porque Alto de los Lagos, casi Colón, totalmente. Claro. Alto de los Lagos de Colón, claro. Es todo afro. Nosotros en el censo, en la piloto nos dio 34%, que es un porcentaje más adecuado, pero vemos 2.718 con población indígena y vemos 1.468 población con discapacidad. Ese es un tema también relevante porque aquí tienen que venir políticas públicas para estos grupos vulnerables. 4.3% de la población de esta prueba, en estas tres áreas y en la joyita, pues son personas que padecen de algún tipo de discapacidad. Exactamente. Si vemos la pirámide, fíjese que el porcentaje más alto está en el grupo etario de 10 a 14 años. Ahí se concentra mayormente 4.7%. El índice de envejecimiento, 29.1%. Relación de dependencia, 57.9%. Y bueno, yo creo que estos datos son muy relevantes desde el punto de vista de la población o de la estructura demográfica de nuestro país. Bueno, pasemos a la siguiente gráfica, que es la que tiene que ver con las condiciones de las habitaciones, de los lugares de vivienda y las comodidades, los servicios públicos, etcétera, porque aquí hay también temas muy, muy reveladores y relevantes además, y digo yo que por lo menos a mí me tiene sorprendido algunos de ellos, ¿no? Sobre lo que usualmente tenemos en la percepción a lo que ha arrojado este ejercicio. Sí, mira, esta gráfica también nos demuestra desde el punto de vista, digamos, de los indicadores demográficos claves, un dato importante que tiene que ver con las carencias en la vivienda. Punto 7 de toda la data que ya tenemos, que es casi el 95%, señalaron que tienen piso de tierra. 2.2% sin agua potable, 0.9% sin energía eléctrica, 4.5% sin servicio sanitario y 43% sin radio. Bueno, pero hay datos relevantes. El radio es está en desuso ya. Como en desuso, sí. Porque la gente escucha radio con el celular también. Correcto, así es. El radio transistor ese tradicional o en el carro. Esas son las dos maneras de muy pocos en el hogar. Bueno. Confort en el hogar. Aquí sí hay datos relevantes. Fíjense que, por ejemplo, 93.4% tienen acceso a celular, tienen celular. Además, también 31% con computadoras y acceso a internet casi 76%. De esas tres áreas censadas. De esas tres áreas censadas. Incluía áreas rurales en Capira. Exactamente, correcto. Eso, fíjese que haciendo un análisis, es importante porque, y además yo creo que el tema de la educación virtual durante la pandemia tuvo que ver de alguna manera
con aumentar las personas que tenían tanto computadoras como internet, como cobertura de internet y como celulares, porque muchos de los niños daban las clases con el celular. Exacto, la pandemia llevó a una parte disruptiva a que los hogares hicieran esa inversión, sobre todo en internet, totalmente de acuerdo, por todo el tema de las clases virtuales a través de las plataformas. Pero aquí es importante también señalar el tema de que 93.4% de la población o de la data que tenemos de estos 3 lugares tienen televisión, 56.3% tienen cable, 30.6% tienen automóvil y aire acondicionado, casi un 30% tienen aire acondicionado. Eso, digamos, también nos da una traza clara de la data en ese sentido. Y fíjese con el tema de otros datos relevantes con respecto a las muertes. Nos han declarado de que del 2020 a la fecha han muerto 510 personas en sus familias. De eso se contagiaron 5.826 por COVID-19 y lamentablemente pues murieron 93 personas. Y tuvimos 82 personas en migración, significa migración interna, gente que se movió, póngase de Los Santos para acá, pero ya vive acá, ya reside acá, ¿no? Entonces eso es importante también para medir lo que es la migración interna. Es importante también en esta gráfica señalar que nosotros censamos lo que es viviendas colectivas. Escogimos la cárcel pública de La Joyita. Ahí censamos 584 detenidos, de los cuales tienen una edad promedio de 31 años, 438 de afrodescendientes, 55 de etnias indígenas, 28 con algún nivel de discapacidad, 13 son población no instruida. no instruida, o sea, que no educada, y 12 son extranjeros, de la data que recopilamos de la cárcel pública de La Joyita. En La Joyita, yo recuerdo que en La Joyita eso se ha cambiado, porque en La Joyita, en los años 2001, 2002, el grueso de la población eran extranjeros. Recuerdo perfectamente, yo trabajaba en esa época en la Defensoría del Pueblo, hicimos incluso un censo de los privados de libertad y el grueso de La Joyita era población extranjera. Hoy se ha invertido, la gran mayoría es nacional, solo 12 extranjeros. Muy interesante, licenciado, estos datos, estos avances que arroja este ejercicio, esta prueba que se hizo. ¿Usted considera que ya la Contraloría está prácticamente lista, el INEC, pues, para adelantar con éxito y con rotundo éxito el censo de población y vivienda que nos permita a los panameños contar con data confiable sobre cuántos somos, cómo estamos, dónde hay que diseñar políticas públicas para mejorar esos datos de confort, analfabetismo, etcétera? Eso es lo importante de los censos, además, no es saber nada más el número de habitantes, sino ver dónde están las diferentes aristas de los problemas que hay que resolver para gestionar políticas públicas. Correcto, usted lo ha dicho muy bien, el censo no solamente es para contarnos, sino también ver las necesidades, observar las características de la población para generar las políticas públicas. Yo le confirmo aquí, en público, que el INEC y la Contraloría está plenamente preparado para la realización del censo, que es a partir del 8 de enero al 4 de marzo. Que tenemos que mejorar algunos procesos y trabajar en algunas estrategias, es correcto. Tenemos que mirar muy de cerca ese tema de los porcentajes de viviendas con ocupantes ausentes. Tenemos que también garantizar que ese personal que se ha inscrito, poco más de 116.758 personas que quieren ser parte del proyecto, escoger a los mejores, que tengan tres variables: compromiso, responsabilidad y conocimiento. Creo que ahí está la clave del éxito del proyecto, porque al final del día nosotros vamos a contratar a las personas que van a hacer el levantamiento a través de los empadronadores y los supervisores, y efectivamente ahí es la clave de contratar a los mejores, capacitarlos para tener precisamente, como usted dice, una data fresca, pero además una data que sea confiable para toda la sociedad. ¿Cuánto es el número de empadronadores que está requiriendo el INEC para
para culminar con éxito este proceso de censo de población? Nosotros vamos a contratar alrededor de 7.000 empadronadores. Y las personas interesadas, ¿dónde deben dirigirse? ¿Cómo pueden hacer? En la página web del INEC. Nosotros abrimos la página, nosotros hicimos una plataforma de inscripción que la abrimos el 3 de enero del 2022 hasta el 31 de mayo. Pero después la reabrimos el 1 de septiembre al 15 de septiembre y logramos tener una masa crítica de 116.758 personas aspirantes. Oh. De eso, con perfiles muy definidos, o sea, para empadronador tener bachilleratos, para supervisor tener estudios universitarios. Y la clave de esto es que este personal pues va a pasar por un nivel de capacitación con pruebas que le vamos a hacer, con una evaluación de parte del personal del INEC, precisamente para escoger a los mejores y con ese nivel de compromiso y de conocimiento y de responsabilidad, de tal manera de asegurar que efectivamente las personas van a estar muy comprometidas con el proyecto. Licenciado, una inquietud que me plantea un televidente relacionado, no sé si usted tenga la respuesta, relacionado con la supuesta discrepancia que hay entre los números de servidores públicos que maneja la Contraloría por una parte y el INEC por otra. Si es que la hay, ¿por qué hay esa discrepancia? O sea, la Contraloría me imagino que tiene lo relativo a gobierno central y el INEC tiene otra data que tiene que ver, me imagino, con gobiernos locales, qué sé yo, Autoridad del Canal de Panamá, no sé. Sí, mire, lo que sucede es que efectivamente nosotros en la Contraloría ya hemos tenido algunas reuniones para afinar esos datos. ¿Y qué es lo que sucede en la Contraloría? Por ejemplo, la Dirección de Fiscalización y la Dirección de Financiera Económica llevan lo que es la planilla del Estado. Y la planilla del Estado básicamente incluye todo el sector público, excepto la Autoridad del Canal de Panamá, los bomberos y los municipios. ¿Qué hace el INEC? El INEC lo que hace es que a través de registros administrativos nosotros tenemos la data de, digamos, que nos dan las autoridades del sector público y que además nos da la Contraloría para nosotros oficializarla. Pero nosotros hacemos encuestas de mercado laboral. Entonces siempre en eso evidentemente tenemos que coordinar bien para que esos números se acerquen y sean similares porque la data debe ser lo más correcta posible. Muy bien, magnífico. La presencia aquí importante del licenciado Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, de cara al país, ofreciendo los resultados de las pruebas que ha hecho la Contraloría con miras a la realización del censo de población y vivienda que se va a llevar a cabo durante 60 días del año en el año 2023. ¿Qué fecha exactamente? 8 de enero, un domingo, al 4 de marzo. Del 8 de enero al 4 de marzo, así que a la población estén pendientes en esas fechas de recibir a los empadronadores. No va a ser un solo día como había sido tradicionalmente hasta ahora, van a ser 60 días, de manera que lo más seguro es que vamos a tener una data confiable, fresca, coherente, que permita a partir de ahí diseñar y desarrollar una serie de políticas públicas en beneficio de toda la población. Exactamente, y una política de data abierta, porque ciertamente hay que decirlo, los censos que se han hecho anteriormente se mantenían en el INEC, pero era complejo tener ese acceso y nosotros vamos a trabajar para que todas las instituciones del sector público, el sector privado, los inversionistas, organismos internacionales, tengan acceso a la data, es decir, la data que nosotros podemos divulgar o publicar que tiene que ver respetando el secreto estadístico. Claro. Porque de eso es que se genera. Estos datos que yo acabo de mencionar aquí, si no se publican, si no se hacen análisis, ¿de qué sirve hacerlos? Así es. Porque eso es lo que se genera para el tema de políticas públicas, para un ministro de Economía, para un ministro de Laboral, para el tema del ministro de Desarrollo Social, para los programas que necesita el país, sobre todo en grupos vulnerables. Aquí es un rostro de la data con evidencia. Magnífico. Muchas gracias, licenciado Moreno. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en RPC Televisión, siga con NCIS New Orleans y en Telemetro Radio y Oye TV con El Brunch. Hasta el lunes.